director de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, y vengo a hablar de Valencia como capital mundial del talento creativo, haciendo un repaso a lo que supuso para la ciudad ser capital mundial del diseño en 2022, a partir de hablar de ese potencial que tiene el diseño valenciano y los retos que se le plantean a futuro. Para mí las claves fueron que tenemos un gran ecosistema del diseño valenciano, tenemos mucha industria y hubo una sensibilidad de la administración pública hacia el diseño. Esa gran triada es lo que hizo que cristalizase en Capital Mundial del Diseño, pero deberíamos irnos unas décadas atrás o incluso siglos atrás para explicar toda esa industria y ese ecosistema actual del diseño valenciano. Y digo siglos porque podemos ir al siglo XI, con la primera fábrica de papel de Europa que se establece en Sátiva, lo que da pie a que el siglo XV, el primer libro que se imprime en España, se imprimió, se publicó en la ciudad de Valencia, y todo esto explica ese siglo de oro valenciano, ese gran florecimiento y ese gran crecimiento socioeconómico y cultural, siglos XIV, XV, XVI, la cerámica, el calzado, el juguete, el textil, el mueble, todas esas industrias con las artes gráficas que han ido pasando por la comunidad valenciana y realmente han tenido un punto diferencial a partir del diseño, aunque por aquel entonces no se llamase diseño, y es que ha estado absolutamente en todo el desarrollo industrial de la comunidad valenciana y está hoy día en todo lo que nos rodea el diseño. El diseño es un punto de vista un poco naif, pero es lo que nos hace la vida un poquito mejor, lo que nos hace ser más felices realmente. Por eso el diseño es cultura, es industria, es innovación, pero también es bienestar, porque está, como digo, en absolutamente todo lo que nos rodea. Con este punto de partida, con el diseño no como algo frívolo, sino realmente entroncado a valores muy sociales, es con lo que empezamos a generar aquella candidatura que dio pie a que Valencia fuese capital mundial del diseño. Y realmente todas las acciones que acabamos desarrollando, todas las actividades que organizamos en 2022, más de 300, tenían realmente un carácter permanente y transformador. Queríamos dejar tras 2022 una serie de cambios estructurales que se convertirían en el propio legado de la capital mundial del diseño, y es lo que hoy recoge la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. Continuar ese gran posicionamiento, que no fuese un castillo de fuegos artificiales 2022, y continuar esa explicación también muy didáctica de lo que es el diseño, de cómo aporta, como decía antes, bienestar, pero aporta desarrollo a la industria. Esto está cuantificado, hay estudios del IBIE, de la Generalitat Valenciana o de la Agencia Valenciana de Innovación que cuantifican que las empresas que son intensivas en diseño exportan más, son más rentables realmente, que se comunica mejor, y el diseño al final, pues como decía, es una herramienta que potencia a las empresas y que ayuda a las personas a ser, y vuelvo a ese punto de ser un poquito más felices con todo lo que nos rodea, que está bien diseñado. Estamos muy satisfechos por la capital mundial del diseño con todos los datos que avalan. A partir de esas, como decía, más de 300 actividades, pues tenemos la participación de más de 350.000 personas que con los estudios, el barómetro que hacía el Ayuntamiento de Valencia y el estudio de impacto que desarrollamos con la Universidad de Valencia, más del 50% de la ciudadanía de Valencia conocía la capital mundial del diseño y la apoyaba con una nota media de 8,6 sobre 10. Hubo, también con datos de Visit Valencia, más de 70.000 visitantes que vinieron a Valencia el año pasado a partir de ser capital mundial del diseño. Unos 37.000 nacionales y 34.000 extranjeros que dejaron un impacto turístico directo de casi 29 millones de euros. Con lo cual, solo en ese gasto turístico, aunque no era el objetivo de ser capital mundial del diseño, solo ese gasto turístico en un año quintuplicó la aportación del sector público que se hizo a la capital mundial del diseño durante 3 años. Realmente la ciudad de Valencia tuvo una gran recuperación en cuanto a turismo tras la pandemia. Valencia recibió más visitantes en comparación con la media de la evolución del turismo urbano promedio de otras ciudades, y Valencia Capital Mundial del Diseño, con todos esos datos, pues ayudó a que hubiese 70.000 visitantes que vinieron por ello. Además, hay otro retorno económico que es en medios. Hubo más de 9.000 publicaciones que se hicieron eco de esta capital mundial del diseño, solo en prensa escrita, entre septiembre de 2019, cuando se conoce la noticia de que Valencia será capital mundial del diseño, y diciembre de 2022. Esto supone una audiencia global de más de 25.000 millones de personas en todos estos medios sumados, y este impacto, este retorno económico está cuantificado en unos 38 millones de euros, lo que habría costado comprar esas publicidades para que todos los medios internacionales hablasen de Valencia a partir del diseño y de esa capitalidad mundial. Pero además hay datos que sí que
me satisfacen especialmente porque son una promesa a futuro realmente, y no es solo narrar lo que ha ocurrido a pasado. Como por ejemplo que la Comunidad Valenciana atrae más estudiantes en diseño que cualquier otro territorio de España. Desde el curso 2020-2021, que fue histórico en matriculaciones en la Comunidad Valenciana, tenemos más estudiantes en grado superior de diseño que Cataluña, Madrid o País Vasco juntos, por ejemplo. Que tengamos esa cuna de talento es realmente lo que hace que esta capital mundial del diseño no solo se quede ahí, sino que haya una continuidad a un territorio como capital mundial del talento creativo, como planteaba como título de esta charla. Y realmente desde la Fundación del Diseño lo que contamos con todo ese conocimiento, con toda esa experiencia de capital mundial del diseño, y queremos liderar ese futuro institucional del diseño en la Comunidad Valenciana. Realmente los notorios éxitos están ahí, todo lo que se consiguió con la capital mundial del diseño, y lo que queremos ahora es continuar esa parte de posicionamiento y esa parte de institucionalización en administración y también en empresas. Impulsando el diseño en administración, en instituciones y en la industria para que incorporen el diseño en sus estrategias. Ya como Fundación del Diseño recogemos algunas actividades de Capital Mundial del Diseño, que las convertimos también en bienales, como el Congreso Future of Fashion, que ocurrirá este año en los años impares. El año que viene volveremos a tener el Congreso de Políticas de Diseño Design Policy Conference, que realizamos el año pasado, o el Foro Internacional de Diseño Interior. Pero además nos centramos mucho en septiembre, como el mes del diseño, con gran parte de nuestras actividades, para poder extender lo que históricamente ha sido la Semana del Diseño, Valencia Design Week, organizada por la Asociación de Diseñadores y Feria Vidal Valencia. Lo extendemos a todo el mes de septiembre para conseguir ese posicionamiento de mes del diseño desde Valencia, en el que tanto sectores creativos y del diseño como industria, como arte, cultura, moda, arquitectura, puedan desplegar una gran agenda de actividades para seguir convirtiéndonos en ese foco internacional. Y el mes de septiembre de 2023, en este sentido, ha sido un éxito realmente, con mucha afluencia de medios de comunicación que se están haciendo eco ya internacionalmente de este gran mes del diseño valenciano. Además, en nuestra web pueden verse otros proyectos que seguimos desarrollando desde plataformas online, como la guía de iconos del diseño valenciano, esa especie de primera piedra de un museo digital del diseño valenciano, la guía de contratación del diseño, cómo contratar diseño tanto administración pública como empresas privadas, el mapa del diseño, donde tenemos ese mapeo de lugares del diseño de la ciudad de Valencia, y un documental que estrenaremos dentro de muy poco sobre lo que supuso ser capital mundial del diseño y lo que es hoy Valencia como una ciudad del diseño del mapa internacional. Sirva esta breve explicación o breves datos de capital mundial del diseño y ese repaso de unos cuantos siglos en pocos minutos para entender por qué hoy día tenemos este gran ecosistema del diseño valenciano, porque ha habido industria y, como dice Juli Capella, donde hubo industria surgió el diseño. Este es el modelo en España, y a partir de ahí se nos plantean retos que podemos aprovechar con todo esto que hemos conseguido a partir de la capital mundial del diseño, que supuso también un gran ejercicio de amor propio, de creernos de lo que somos capaces, o de que Valencia estaba en ese gran mapa internacional de otras ciudades mundiales del diseño. A partir de ahí estamos en un gran momento, continuamos con esa gran fuerza de la industria, con ese ecosistema del diseño, con ese nuevo sentimiento de éxito, de amor propio, como decía antes. Y lo que tenemos que continuar apuntalando es que exista esa sensibilidad por parte de la administración pública para seguir creyendo en el diseño como esta herramienta de desarrollo para ciudades, porque las ciudades mejores son las ciudades mejor diseñadas para toda la ciudadanía. Con lo cual, como reto, continuar con esta apuesta del sector público y de la empresa privada por el diseño es la gran labor, el gran objetivo de la Fundación del Diseño, y haciendo mucha divulgación y toda esta pedagogía también de que se entienda el diseño como la herramienta que he estado explicando, como algo que nos rodea y algo sin lo que nuestra vida sería, sin lugar, mucho peor. Muchísimas gracias a esta oportunidad del Club de Encuentro Manuel Broseta por poder explicar en estos minutos de dónde viene y cómo se plantea el futuro para el sector del diseño valenciano. Soy muy optimista al respecto, pero tenemos mucho trabajo por delante. Muchas gracias.